Bienvenidos, estimados directores, estimados docentes o persona en general. El día de hoy pues vamos a te voy a mostrar lo que es una plantilla que he realizado para poder hacer los cálculos de la renta. Entonces vamos a buscarla, voy a darle a abrir. Muy bien, ahora que ya le di a abrir, aquí se me abre y te lo voy a mostrar. Muy bien, a partir del 30 de abril de este año 2025 pues ha cambiado lo que es la tabla de retenciones. Entonces ha tenido unos pequeños cambios en cuestión de mensual, quincenal y semanal. Este decreto ejecutivo 95 y modificación al artículo 37 de la ley de impuestos sobre la renta, pues se ha modificado la tabla. Acá nos dice que no modifica a menos que el ministerio lo cambie. Esto no se modifica. Entonces, pero el 30 de abril pues se hizo este cambio. Se le hizo un cambio al artículo 37 de la ley de impuestos sobre la renta, y pues eso implica que tiene afectaciones sobre cómo se va a realizar lo que es el descuento de la renta a los trabajadores. Entonces por eso he hecho esta plantilla para que tú la puedas usar. La voy a dejar en la descripción voy a dejar en la descripción lo que es el enlace para que tú puedas descargarla y puedas hacer uso de ella. Aquí solamente está de que tú colocas solamente lo que es tu sueldo base, y pues ahí te va a hacer los cálculos. ¿Cómo funciona? Bueno, primero te voy a explicar lo que son los tramos. Acá está la tablita. Como dice aquí entre paréntesis, esto no se modifica a menos que el Ministerio de Hacienda haga un cambio. Y pues en esta ocasión se ha hecho. Por muchos años se había mantenido igual, pero el 30 de abril con el decreto que se hizo en la asamblea, pues se modificó este artículo. Ahora bien, si te fijas, aquí le he puesto las tres tablitas en una, la que es semanal, quincenal y mensual. Acá si te fijas, si tu pago es semanal, pues aquí nos dice que si tu pago libre, porque esto es libre de AFP y libre de seguro social. Si tu sueldo al descontarle el porcentaje de la AFP y del seguro social te queda 137.50, pues va a estar libre de retenciones. No se te va a declarar, no vas a declarar renta, no vas a tener retenciones de renta. Y pues si tu sueldo te pasa, está entre este rango de 137 a 223 semanal, entonces se te va a hacer un descuento del 10% de la renta. Entonces a ese 10% de la renta se le va a aplicar 4.42, que esa es una cuota fija que ya está dada dentro de la tabla. Muy bien, y así sucesivamente. Si por ejemplo tu sueldo semanal está entre 509.53 y 1.000.000, pues entonces se te va a hacer un descuento de la renta del 30%. Entonces, ¿cuánto se te va a descontar de cuota fija? 72.14. Y así sucesivamente. Vamos con el quincenal. Si te pagan quincenalmente, pues acá 275 libre de AFP y seguro social, entonces significa que estás libre de retenciones. Tu retención va a ser 0. Si por ejemplo tú ganas quincenalmente entre 275 y 447, se te va a hacer el descuento del 10% al valor de exceso sobre la renta de esto. Ahora bien, si tu sueldo está entre 447 y 1.019 dólares, pues se te va a hacer el descuento de 20%. Si tu sueldo está quincenal está entre 1.000 a 1.000.000, pues aquí se te va a hacer el descuento del 30%. De igual manera también acá lo hacemos mensual. Si por ejemplo tu sueldo no llega a los 550.01, tú tienes libre de renta. Y por ejemplo yo aquí pongo un sueldo, por ejemplo, ya esto es mensual. De igual manera acá puedes elegir, aquí le he puesto si lo quieres hacer mensual, quincenal. Si lo haces mensual, pues la tabla va a variar.
Si lo haces semanal también va a variar, pero en este caso lo voy a dejar mensual. Muy bien. Ahora bien, para el empleador, pues el aporte que va a hacer pues es del 3% según la ley. Esto fue cambiado ya por el 2022 creo, por ahí si no mal recuerdo, y la AFP pues tuvo un aumento, acá ya es 7.25, y pues el aumento que tuvo pues es en la cuestión patronal, el aporte que tiene el patrón. Ahora bien, explicando eso, esto te va a facilitar para qué, para que el cheque que hagas pues lo vas a hacer por el monto que aparezca aquí en amarillo. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Terminando acá de explicar, si tu sueldo está entre 550.01 y 895, se te va .24, se te va a descontar el 10% y se te va a agregar una suma. Este 10% es al valor sobre el exceso. Se te va a agregar una suma de 17.67 como cuota fija. De igual manera, si tu sueldo está entre 895 y 2038, se te va a descontar el 20% y se te va a agregar una cuota fija de $60. De igual manera, si tu sueldo está entre 2.000 y 1.000.000, pues se te va a agregar una cuota, o se te va a hacer una retención del 30% y se te va a agregar una cuota de 288.57. Muy bien, explicado eso, veamos cómo funciona la tablita. Aquí solamente digamos que si por ejemplo lo voy a dejar mensual y voy a dejar acá porque aquí se ve un poquito mejor. Ahora bien, voy a ponerle un sueldo. Digamos que tú ganas 300. Al darle enter, aquí ya nos dice 300. Como 300, el salario gravable o la renta gravable es de 269.25, ni siquiera llega a 550. Entonces acá nos dice el valor sobre el exceso SR. Le he puesto SR, que significa sin retenciones. Entonces por eso no tienes derecho a retenciones, lo que significa que solo se te va a hacer lo que es el descuento de AFP y seguro social, y pues renta no vas a declarar. Entonces esa es una ventaja. Por eso los cambios que se ha hecho del 30 de abril al decreto y al artículo, pues entonces, el decreto que se ha hecho para modificar el artículo que está acá, el 37, la ley de impuestos sobre la renta, pues modifica en algunos casos si tú ganas un sueldo mayor al mínimo. Entonces, por ejemplo, si mi sueldo yo ganaba 600 pesos, $600, yo declaraba el 10%. Acá me daban el valor sobre el exceso, me daba $66. A ese $66 por el 10% era 665. 665 le iba a sumar los 17.67 y me da 24.32, y por eso iba a ser el cheque a la Dirección General de Tesorería, que es donde se hace el cheque para lo de la renta. Entonces ahora con esta modificación yo ya no aplico, ya los 600 pesos, si yo gano 600 pesos ya no me aplica. ¿Qué significa eso? Que ya no me van a descontar renta, ahora solo voy a pagar AFP, que son $43.50, seguro que me sale aquí según la tablita $18, y el cheque ya no se va a hacer por 514.18, que es lo que se hacía, ahora se va a hacer por 538.50. Entonces, ¿qué significa? Que la renta, si te fijas acá, he puesto aquí dentro de las planillas, cada planilla va a equivaler el precio en el cual se va a hacer la planilla y el cual se va a hacer el cheque por dicha planilla. Por ejemplo, seguro social se hace por 63 si es $600. AFP se hace por 96 si es $600. En este caso la renta se hacía por 24.32 si eran $600, pero con la modificación al artículo 37 significa que ahora ya no se va a hacer retenciones a este salario porque no llega a 550, como lo puedes ver acá. En la primera, entro en el primer tramo. Al principio entraba en el segundo tramo, ahora como entro en el primer tramo que no llego a los 550, eso significa que pues efectivamente la renta no se va a descontar y el cheque se va a hacer por este monto. Acá pues eso es lo bonito de esta planilla, que aquí por ejemplo yo voy a poner que ganó 650 y aquí sí, si te fijas acá sí, como ya el saldo gravable o la renta gravable que está acá es de 583,
y como dijimos aquí que debe estar entre 550.01 y 895.24, a eso se le va a descontar el 10%. Entonces aquí está. ¿Qué significa? Que puede, por ejemplo, acá, entonces este es el subtotal o el salario gravable. El salario gravable se le descuenta lo que es acá el valor sobre el exceso. Entonces estos se restan, estos dos, el salario, la renta gravable y el valor sobre el exceso, y ese total me da 33.38. Este 33.38 lo multiplico por el 10% y me da 3.34, más la base, que es la cuota base, que es 17.67, se lo sumo 3 más 60 más 17.67, entonces me da un valor de $21, y el cheque se haría por $21 si yo ganara 650. Pero ¿qué pasa si ganara 700? Pongámosle 700. Acá me dice que cuando tengo un sueldo de 700, mi cheque se va a hacer por 602.76. ¿Qué significa? Que la renta, pues las planillas del seguro se va a hacerse por $73.50, la planilla de FP por $112 y la de la renta por $25.50, dándome un cheque de salario líquido de $602.76. Ahora bien, ¿qué pasa si le pongo $1,000? Si yo ganara $1,000, acá ya me va a hacer el cálculo también. Si te fijas, ¿cómo se hace el cálculo? Pues el cálculo es bien sencillo. El seguro, pues lo que hace es sumar ambas aportaciones. Las aportaciones del empleado, en este caso son $30, porque en este caso, ¿por qué no lo multiplica? Porque hay un techo de $30, entonces no va a pasar de ahí cuando es más de 1,000. Entonces ese techo tiene la protección del $30. De $1,000 para abajo va a ser el 3%, y de $1,000 para arriba hay un techo de $30. Ahora bien, acá suma ambas. Este $30 lo suma para el seguro, más la aportación patronal. En este caso son $75. De eso me da 105 exactos. Ahora bien, la planilla de la AFP pues igualmente hace la suma de la aportación del empleado más la aportación patronal, que es 8.75% al salario de sueldo base. Entonces esto me da 160. Y la renta, pues la renta, aquí lo que yo te acabo de explicar, que la renta gravable, que es esto, el subtotal, le resta lo que es esto de acá. En este caso, esto de acá es el valor sobre el exceso. Esto, al restarse estos, pues me da un total. En este caso me da 226, y a 226 se le multiplica por el 10%, que es el 10%. En este caso, perdón, es como 895, me quita 60. Entonces lo que significa que lo multiplica por el 20%. Entonces el resultado que me da acá lo multiplica por el 20% y me da un subtotal del exceso de 2.26. A esto pues le multiplico por el 20%. Al multiplicarlo por el 20% me da que el aporte es de 0.45 más los 60 que la cuota fija, que aquí está, eso me da 60.45. ¿Qué pasará si ganara 3,000? Pues de igual manera allí me hace los cálculos. Pero si tú, por ejemplo, ganas 412 exactos, pues ahí también me da el resultado, y me dice que en este caso, como 412 y la renta gravable o el subtotal, que lo tengo aquí en amarillo, me da de 369.77. eso significa que no te descontarán renta, y el cheque pues es lo que está aquí en amarillito acá, por eso será tu cheque. Cada cheque de las planillas, pues aquí está, yo le voy a poner 600 nuevamente acá, y pues cada planilla se va a hacer por este monto. Cada planilla, el cheque del seguro, pues se hace acá a nombre del Instituto Salvadoreño del Seguro Social por $63, AFP a nombre de AFP SADCB por $96, de la renta a la nombre de la Dirección General de Tesorería, pero en este caso pues como no llego al segundo tramo, entonces eso significa que no me descuenta renta, y lo que es acá el subtotal o la renta gravable, ese
va a ser el total de mi cheque. Si te fijas, ese va a ser el total de mi cheque porque no me hacen descuento de renta. A menos que ganara, por ejemplo, 625. Ahí sí. A 625 sí me le hacen un descuento sobre la renta porque ya lo que es la renta gravable me pasa $10 del primer tramo. Entonces entro del segundo tramo y me descuentan el 10%. Entonces 550 menos 560 me da 10.94 y a eso se le hace el 10% de la renta, que es 1.09. Ese se le suma lo que es la cuota fija, 17.67, y me da 18.76. Y así sucesivamente puedes ir usando lo que es esta planilla para si tienes varios empleados a tu cargo. Aquí la podrás usar, yo te la dejaré en la descripción de este video. Espero que te sirva, y si te sirve, pues dale un tremendo like, compáralo con otras planillas para ver si el cálculo lo hace igual, y pues nos vemos hasta en una próxima ocasión. Bendiciones masivas para todos, adiós.